17 dice, aunque sea derramado en libación. Esta palabra, hermanos míos, es la palabra única y específica que es utilizada en el Antiguo Testamento para un tipo de ofrenda líquida que se ofrecía a Dios en el tabernáculo del templo. Pablo usa esta misma expresión en 2 de Timoteo, versículo 6 del capítulo 4. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Reina Valera. La Nueva Biblia de las Américas traduce de una manera más específica y dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. Recordemos que en la segunda carta a Timoteo, Pablo se está despidiendo de él. Sabe que ya va a morir, sabe que ya va a ser. Si regresamos a Filipenses, después de hablar un poco en 2 Timoteo, vemos que dice Pablo, derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. De nuevo aparece ahí la palabra sacrificio de la que hemos estado hablando. Y es que, hermanos míos, esa libación, esa ofrenda líquida, era la que se llevaba a cabo después de que se ponía un cordero en holocausto y tenía que derramarse vino sobre esa ofrenda de tal forma que el vapor del vino subía delante del Señor como un aroma agradable a Él. Y Pablo utiliza estas dos palabras, sacrificio y servicio. Sacrificio, esto es una ofrenda. Es la misma palabra utilizada en Lucas capítulo 2, versículo 24, cuando José y María llevaron a Jesús al templo y dice que presentaron ofrenda, 2 tórtolas. La palabra en el original es exactamente la misma que Pablo utiliza aquí. Además, servicio, esto es servicio al Señor. Esto tiene que ver o se conecta con aquellas funciones de un sacerdote o un levita. Exactamente la misma palabra utilizada también en Lucas, pero en el capítulo 1, versículo 23, cuando se está hablando del ministerio de Zacarías, el padre de Juan. Todas estas palabras, hermanos míos, van conectadas directamente con la escena, con la imagen del antiguo sistema sacrificial en el Antiguo Testamento. Además, no solo eso, antes ya en el versículo 16, Pablo nos ha dicho que debemos estar asidos a la palabra de vida y que debemos nosotros considerar que Pablo no haya corrido en vano o en vano trabajado. Hay una labor, hay un ministerio al que Pablo está dedicado. Si vamos un poco más atrás, veremos también, como hemos hablado ya antes de esto, que debemos ser hijos de Dios sin mancha. Y esa expresión sin mancha debe recordarnos que ese era el requisito para los corderos ofrecidos al Señor en holocausto, un cordero sin mancha. Todo el vocabulario empleado aquí y con el cual Pablo quiere que veamos y apreciemos la imagen, tiene que ver, hermanos míos, con el sacrificio en adoración. ¿Cuál es el punto de Pablo entonces en todo esto? Para tener una ilustración más directa y clara, hermanos, acompáñenme a Números capítulo 15 y leamos los versículos 8 al 10. Dice el Señor, cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, versículo 9, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite y de vino para la libación. Ahí está la palabra y la imagen, la metáfora que usa Pablo. De nuevo dice ahí el versículo 10, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y ponga eso en su mente. Esta libación, el derramamiento de este vino en el holocausto, producía olor grato a Jehová. Hermanos, Pablo está diciendo, el Señor es dueño de toda mi existencia. Y si Él ha decidido en su amor tomarme y derramarme delante del holocausto que fue su muerte, para que ahora con mi santificación se levante aroma agradable al Señor, yo me gozo, dice Pablo. Yo me gozo completamente. La belleza, hermanos míos, de la vida cristiana consiste en confiar en que todo en nuestro camino hasta la gloria ha sido establecido y ordenado por Dios para derramar nuestra vida en sacrificio para su gloria. ¿Te has preguntado cuál es el sentido de la vida? Si nunca lo has hecho, deberías. ¿Para qué vives? ¿Qué es la vida? ¿Qué es vivir? ¿Seguir respirando? Hermanos míos, estamos en el capítulo 2 de Filipenses. Empezamos esta carta el 1 de enero, año 2023. Ya estamos a finales de marzo, casi un cuarto del año se ha ido. Y en este tiempo, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo has sido transformado por el poder del Evangelio, por la palabra de Dios? ¿Cómo eres ahora diferente? ¿O se ha ido un cuarto del año y será otro igual que el 2022? No estoy muerto, pues porque vivo, porque respiro. Hermanos, no es esa la vida que el Señor quiere que tengamos. La vida eterna no es eso. No es solo simplemente decir, bueno, no estoy enfermo, estoy bien. Bueno, económicamente no tengo necesidad, estoy bien. Bueno, las cosas de mi matrimonio están yendo bien.
¿Te das cuenta de lo que estás diciendo si solo eso es la vida? Hermanos, ¿para qué vivimos? Dice Pablo, ¿sabe cuál es el sentido de la vida? Vivir sacrificialmente, morir por la causa del Evangelio. Pablo entendió que Cristo lo salvó. Ese es nuestro problema, que muchas veces olvidamos quiénes somos delante del Señor. Oh, hermano, hay que vivir con pasión para Cristo. Claro que hay que vivir con pasión para Cristo. ¿Sabe por qué no hay pasión por Cristo? Porque se te olvida qué pecador eres y se te olvida qué Salvador es Él. Se te olvida de dónde te sacó el Señor. Se te olvida que a causa de tus iniquidades, tus pecados, tus rebeldías, ibas a perderlo todo aquí. Y además, tu alma en el infierno. Y sin embargo, Él te salvó. Y empieza a poner en orden tu vida y te da lo que no mereces. Y en tu corazón, y en el corazón de todos nosotros, podemos atrevernos a ver al Señor y decir, bueno, Señor, ya estoy bien, y sé lo que dice tu palabra, y sé lo que mandas, pero ¿sabes qué? A mí no me interesa. Yo quiero otra cosa. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Pablo no vivió así, y era un hombre igual que nosotros. Pero la pasión en su corazón, el entendimiento de quién era Él, el entendimiento de que fue Cristo quien escogió a Pablo para el ministerio a los gentiles. Fue Cristo quien escogió a Pablo como ministro por el don de la gracia de Dios. Fue Cristo quien escogió a Pablo para llevar el evangelio, para ser perseguido, para ser atribulado, para ser encarcelado y aún ejecutado. Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. Mire cómo en Hechos capítulo 9, en el versículo 15, aquí el Señor está hablándole a Ananías, después de que Pablo se encontró con Cristo resucitado y quedó ciego al ver el resplandor de su gloria. Le dice el Señor a Ananías que vaya y ponga mano sobre Pablo y él recuperará la vista. Y Ananías le dice, Señor, Pablo, grandes males ha hecho este hombre a tu pueblo, a los cristianos. Ananías tiene un temor natural, pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. No que Pablo haya escogido al Señor, sino que Dios escogió a Pablo. ¿Y tú crees que tú escogiste al Señor? En última instancia, Él te escogió a ti. Le perteneces y es tu dueño. Él es tu Señor. Pero no para ahí, no solo dice el Señor, escogido me es este. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Amén, gloria a Dios. ¿Qué ministerio ha de tener Pablo entre las naciones gentiles de toda el área y delante de reyes? Pero el Señor no para ahí. Y dice, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Antes de que Pablo se enterara cuál iba a ser su ministerio, el Señor sabía perfectamente qué es lo que Pablo iba a vivir. Y se vivirá padecimientos a causa de mi nombre. Ese es el hermoso plan que tengo para su vida. Y no estoy siendo sarcástico, hermanos. Ese es el hermoso plan que tiene Dios para la vida del cristiano. Ser derramado en sacrificio para levantar un olor grato delante del Señor. Ese es el hermoso plan. Y Pablo lo sabe, lo entiende, lo conoce. Él sabe que eso es lo que tiene que hacer. No solo tiene que hacerlo, pero desea hacerlo. De ahí, hermanos míos, que Pablo hace diferentes exhortaciones en muchas de sus cartas. Vemos, por ejemplo, en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Empieza a ver cómo Pablo usa esas palabras, conectándolas con aquel aroma, con aquel olor fragante que se levanta por la vida sacrificial que tenemos para con Él. Dice el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. El contexto aquí es como el cristiano está en medio de gente que no cree en Cristo. Y ellos son, en medio de todo eso, olor grato a Dios por la vida sacrificial que tenemos llevando el evangelio a otros. Ese es olor grato delante de los que se salvan. En Efesios, hermanos míos, en el capítulo 5, versículo a partir del 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vea cómo Pablo nos pide, imiten a Cristo que se entregó por nosotros. Y es más específico y dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Misma imagen, misma escena, misma referencia, misma ilustración. Ser derramado delante de Dios como parte de ese sacrificio. Además, hermanos míos, conocemos también, y si no, debemos conocer bien, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2.
Después de 11 capítulos en donde Pablo expone las misericordias de Dios, la obra de Cristo Jesús, los padecimientos del Salvador, cómo en su amor fue a la cruz por nosotros. Entonces ahora dice en el capítulo 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, no por otra cosa, no para que las cosas te vayan bien en la vida, no para que resuelvas tus problemas. Os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios. ¿Qué cosa, Pablo? ¿Qué nos ruegas por esas misericordias? Dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vivir un sacrificio vivo, valga la redundancia. Llevar nuestra vida de tal manera que somos ese sacrificio delante de Dios. Y esto conecta con la santidad, con la rectitud con la que vivimos en este mundo, porque el versículo 2 es claro. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso estamos llamados a hacer, hermanos. Debemos llegar a la plena convicción. A la plena convicción dentro de nosotros mismos, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Es necesario que examinemos nuestro corazón, que verdaderamente analicemos y examinemos lo que hay en nuestro corazón. Una convicción genuina de que vivimos para ser olor fragante como ofrenda de libación a nuestro Dios. ¿Puedes decir tú cuando ves tu vida y quién eres y cómo vives que eres un sacrificio vivo para tu Dios? Y decir, Señor, heme aquí. Haz conmigo lo que tú quieras, que yo soy el sacrificio vivo. Lo que tú me pidas haré, a donde tú me lleves yo voy, lo que sea que haya que hacer, Señor, para levantar gloria a tu nombre. Solo habla a tu siervo, que tu siervo escucha. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esta es la convicción que debemos tener, hermanos. Con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Dile a tu alma, dile a tu corazón, dile aquellas cosas que deseas. No, ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mi día a día, las cosas que hago, la manera en que decido cómo llevar mi andar en este mundo. Ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo confiando en Él, obedeciéndole a Él, guardando sus mandamientos, yendo en pos de Él, siguiéndolo a Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el punto aquí? Él se sacrificó por mí, ahora yo viviré para Él. Ahora yo viviré para Él. ¿Estás convencido de estar siguiendo a Cristo? ¿Estás convencido de escuchar la voz del Señor que dice, sígueme? Y estás tras sus huellas. Y se dice fácil, hermanos míos, sigue a Cristo. Se dice fácil esa palabra porque cuando se dice en el vacío, dice, oh sí, yo voy a seguir a Cristo. Amén. Pero considera todo lo que eso implica, todo lo que eso significa. Sígueme, dice Cristo. No lo dijo en el vacío. Sígueme, lo dijo en su ministerio terrenal. Tomó a estos hombres y les dijo, síganme. Fue más específico después cuando dijo, el que no toma su cruz y me sigue, ¿a dónde crees que sigues a Cristo? ¿A dónde crees que sigues a un hombre que en su ministerio tomó su cruz y fue crucificado? ¿A dónde crees que lo sigues? Si no lo sabes, te lo voy a decir hoy. Sigues a Cristo al Gólgota. Ahí es a donde lo sigues. Al sacrificio. Ahí es a donde lo sigues. No lo estás siguiendo al trono. El trono es suyo. Lo estás siguiendo a la cruz. Y después nos gozaremos de verlo en el trono. Porque amamos a nuestro Rey. Y aún Él ha prometido que nos sentará conjuntamente con Él en el trono. Pero no podemos evitar la cruz. No hay un atajo. No hay una desviación. No hay un túnel por aquí. No hay otra ruta. Es hacia la cruz que lo seguimos, hermano. Es hacia la cruz. Pablo entiende, hermanos míos, que su ministerio y el sacrificio que es delante del Señor es lo que, en última instancia, no solo Cristo desea, pero su corazón desea. Es por eso que Pablo no se queja. Hablamos de estas cosas anteriormente. En predicaciones pasadas hemos visto diferentes exhortaciones. Una de ellas ha sido que debemos hacer las cosas sin murmuraciones ni contiendas. ¿Cómo puede Pablo hacer eso? Porque él sabe el sentido de su vida. No le toma por sorpresa. Oh, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué será que me encarcelaron? ¿Por qué será que me quieren matar? ¿Por qué será? Él sabe perfectamente por qué. Y no solo sabe perfectamente por qué, está de acuerdo con que así sea, porque entiende que vive en las manos del Salvador. Pregunta para nosotros hoy.
Si este es el ministerio de Pablo y este es el sacrificio que Pablo estaba dispuesto en el cual ser derramado, ¿cuál es tu ministerio? Porque podríamos decir, oh, esto es para ministros, esto es para predicadores, para pastores, para maestros de la palabra. Ya ve, sacrifíquese, hermano. Sí, amén. Pero esto también aplica para cada uno de los creyentes. Para cada uno de los creyentes. ¿Cuál es tu ministerio? Es decir, ¿en qué estás sirviendo al Señor? ¿Qué es lo que Dios te ha dado para que atiendas? Y probablemente muchos aquí ya saben a dónde voy. Y no voy porque me gusta ir ahí nada más de balde, es porque eso es lo que enseña la Biblia. Tu familia. Primer ministerio. ¿Cómo estás viviendo sacrificialmente para que aquellos que tienes más cerca, la influencia tuya es más directa en ellos, impacte de tal forma que los lleves a Cristo? Solo déjame preguntarte algo. ¿De verdad, padre, madre, de verdad tú vienes y me dices, soy cristiano y cuando muera me voy a ir al cielo? Pero ¿sabes qué? Si mis hijos se quedan acá y luego se van al infierno, no me importa. Oh, hermanos, eso yo no lo creo. Por simple amor natural, si quieres. Clámale al Señor y dile, yo no me voy al cielo sin mis hijos. Y no es que tú los puedas salvar, pero es que vas a confiar en Él y vas a ser diligente en hacer lo que debes hacer, lo que el Señor ha mandado para traer a tus hijos contigo. O te vas a ir muy tranquilo. Yo me voy para el cielo y tus hijos, sí hizo lo que se pudo. Me salieron malos. No es así. Y muchos aquí, hermano mío, y sería yo ingenuo de pensar que todos los que están aquí han venido aquí y vinieron porque en su corazón hay una pasión por el Señor y dijeron, es domingo, yo estoy listo para ir a la iglesia, quiero escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios, si es así, yo estoy equivocado y no hay aquí una sola alma que no haya venido por una pasión y amor por el Señor. Pero no quiero pecar de ingenuo. Hay personas aquí que vinieron porque tenían que venir. Hay personas que vinieron aquí porque dijeron, bueno, pues no queda de otra, ¿verdad? Pues ya qué, es domingo, hay que ir a la iglesia. Y esto es igual, sea un anciano, sea un adulto o sea un joven. Y quizá muchas veces pensamos más en los jóvenes. Acá hay jóvenes. Aquí están los hijos jóvenes de muchos de ustedes. Y si a veces les preguntáramos, si nos atreviéramos, si tuviéramos la osadía de preguntarles, hijito, ¿y tú qué quieres hoy domingo? ¿Ir a la iglesia o quedarte aquí en la casa? Te va a decir quedarme en la casa. Quiero quedarme en la casa, ¿para qué voy a la iglesia? Voy porque me llevan. Por eso voy, si no, no fuera. ¿Tú sabes por qué no quiere venir a la iglesia? Porque no es cristiano. Porque no es cristiana. Porque no tiene un corazón regenerado. Porque no tiene fe en Cristo. Porque no ha nacido de nuevo. Porque no ha habido regeneración. Porque está perdido. Porque está perdida. Porque si muere hoy se va al infierno. Y tú, padre, y tu madre, no pasa nada. Horas en el TikTok, no pasa nada. Horas en la computadora, no pasa nada. Pasa todo. Y no estás haciendo nada. Esa es la diferencia. ¿Cómo vas a vivir sacrificialmente en dependencia al Señor y que tu vida sea contada como esa libación que levanta un aroma agradable al Señor, un olor grato delante de Él por aquel ministerio que han puesto delante de ti? Varón, ¿estás viviendo como el Señor te pide que vivas para con tu esposa? ¿Cómo, hermano? No lo sé. ¿Nunca has leído Efesios capítulo 5? Amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que se entregó y dio su vida por ella. Esa es la vida que tú estás teniendo. Si tú estás casado hoy, ese es el plan de Dios para tu vida. Ese es el sacrificio que el Señor ha planeado que tú hagas. Que vivas sacrificialmente, primeramente por tu esposa y en segundo lugar por tus hijos y tu familia. Ese es el plan de Dios para tu vida. No busques otro plan, no busques otros propósitos, mata los deseos de tu corazón, deshazte de tus sueños, de tus metas, de que quiero esto, de que quiero aquello, que tu autorrealización. No, dice el Señor, que vivas sacrificialmente. Y cuando veas que en tu carne vienen esos deseos de que, ay, pero ¿cómo me gustaría esto? Acaba con ello. Y háblale a tu alma y dile, no, el Señor me salvó para una cosa, para vivir sacrificialmente por mi esposa y por mis hijos. Mujer, hermana, madre, esposa. ¿Qué te pide el Señor que hagas? ¿Cuál es tu ministerio? El mundo entero te grita hoy que reniegues de tu rol en el reino de Dios, en las cosas de Dios, en lo espiritual, que es ser una mujer piadosa que se encarga de su familia, que honra y respeta a su esposo y cría y educa a sus hijos en la amonestación y disciplina del Señor. El mundo entero te grita que eso no es cierto. El mundo entero te grita que hay mejores cosas que eso. Que no seas una anticuada, que no seas una mojigata, que vayas y salgas y vayas al mundo a autorrealizarte. Hermanos,
ninguna mujer, por muy alto que pueda llegar en esa escalera del éxito que el mundo propone, puede disfrutar ni un gramo la hermosura que es estar con tus hijos y amarlos y llevarlos y ser de influencia a ellos para que un día se gocen con su Señor en el cielo. Todos juntos.